un niño vulnerable a un hecho de abuso. Por eso se repite. El primo, la prima, el padrastro. Esos besos o esas caricias se normalizan. Normalizan esas situaciones. El tomar esas fotos, publicarlas, Todos los niños tienen confianza con sus papás de poder cambiarse. Chuparse el dedo tiene otras connotaciones que van arraigadas a otros comportamientos. Que hay mucho daño psicológico. Hay que prender las alarmas ahí como de aquí está pasando algo, sí. ¿No? Lo más probable es que lo vuelva a hacer. Hola, bienvenidos a todos de nuevo para este capítulo de nuestro podcast Tu Silencio. Vamos a hablar sobre un tema supremamente importante y que también hoy en día para las sociedades pues se ha vuelto fundamental quizás abordarlo, y es el tema del abuso sexual infantil. Este tema pues definitivamente es un tema tan relevante que afecta a niños, niñas, adolescentes en todo el mundo, no solamente en Colombia. O sea, estamos hoy trabajando y haciendo este podcast pensando en todos esos niños que les llega esta cruda situación y esta dolorosa forma de vulneración de todo su desarrollo sexual. Sí, Juan, es que así como tú lo mencionas, este tema es un problema social que afecta a quien no hay raza, no hay color, no hay contexto social, no hay contexto cultural, o sea, termina afectando a todos los niños, niñas y adolescentes, como tú lo decías. Y en el mundo, digamos que a veces no se cuenta la verdad sobre lo que sucede, ¿no? Entonces, hoy vamos a conocer esos tipos de abuso sexual que existen, cómo podemos identificarlos y qué hay que hacer si algún niño o niña o adolescente pues está viviendo o ha vivido alguna situación de estas. Para esto, pues, quédense ustedes con nosotros para poderlo descubrir. Completamente. Este espacio es para decir la verdad y no nos vamos a guardar nada. Hoy queremos contarles lo que realmente sucede detrás de todo el abuso sexual y que muchas veces creemos que, aunque suceda con familiares y son los mayores indicadores que encontramos, sucede dentro del núcleo familiar y sucede alrededor de el contexto de esos familiares, pues efectivamente muchos se quedan en el silencio, muchos se quedan ocultos y muchos se quedan sin contar. No por que le tengan miedo solamente, porque es una de las formas, sino también porque creen que esto no va a volver a pasar, porque fue un simple error, porque fue una situación de momento, de que hay un arrepentimiento de este agresor, y efectivamente es todo lo contrario. La realidad es que esta persona lleva haciéndolo hace mucho tiempo. Seguramente no es el primer niño, niña, adolescente con el cual seguramente ha tenido ese contacto, y lo más probable es que lo vuelva a hacer. Sí, es que así como tú lo mencionas, Juan, es importante que este tema del abuso sexual, digamos, se visibilice y se dé o se aborde o se dé a conocer mucho más en una sociedad donde cada vez están ocurriendo muchos más casos. Y así como tú lo mencionas y lo resaltas, generalmente bueno, puede suceder que estos casos ocurran mucho más dentro de la familia, ¿no? Entonces, aquí es importante resaltar eso porque es un contexto donde probablemente pues se pueda llegar a ocurrir muchos más casos. Bueno, Juan, y entonces, como estábamos hablando, todo este tema del abuso sexual, o sea, es que en el mundo, es que no es solamente en Colombia, ¿no? Es en el mundo, pues millones de niños o de niñas están expuestos a estas situaciones y pues aquí es donde comienza, digamos, todo este abordaje para poder llegar a solucionar o quizás a poder poner un fin para que ese sufrimiento o esas situaciones a las que ellos estén expuestas pues tengan un final, ¿no? Completamente. Bueno, primero empezar quizás a contarles y porque es importante pues que sepan qué es el abuso y qué es la violencia sexual, ¿no? Porque pues ese abuso sexual infantil se refiere a todos esos actos que tienen una connotación sexual y que están pues digamos que relacionadas con esos menores de edad, ¿no? Y que pues quizás se utilizan para llegar
tener cierta gratificación sexual de otra persona y lo realizan posiblemente de manera forzada, utilizando engaños, manipulaciones, y esa otra persona quizás o de pronto no lo está comprendiendo y no tiene como la situación real de lo que está sucediendo, ¿no? Estas situaciones podrían llegar a incluir todo lo que tiene que ver con tocamientos en las partes íntimas, esos besos o esas caricias que muchas veces excesivas, o las personas, o quizás dentro de los mismos contextos familiares, se normalizan esas situaciones, ¿no? Todo lo que tenga que ver con mostrar esos materiales pornográficos a los niños, o quizás hacer que estos mismos niños participen en situaciones y como esos mismos videos que estamos hablando, en esas actividades sexuales. El tomar esas fotos, por ejemplo, publicarlas, que es, o sea, que hay otro delito, y todo lo que tenga que ver ya pues con penetración, ¿no? Ok, sí, completamente. Es importante que entendamos que esto que nos acaba de explicar Lina, definitivamente nos da ese primer paso a entender que el abuso muchas veces no es solamente el acceso carnal y que no es solamente los tocamientos, sino muchas otras actividades que se presentan alrededor de. Y es que, Juan, aquí es importante también aclararles y resaltar que es que no hay necesidad de que exista violencia para que exista abuso sexual. Totalmente de acuerdo. Porque ese abuso sexual puede llegar a ocurrir con todo esto de manipulaciones, con esa presión psicológica que se ejerce sobre ellos. Se puede llegar a aprovechar de esa confianza o de esa autoridad que muchas veces sucede en esos mismos entornos familiares, en los mismos entornos educativos, ¿cierto? Porque pues ya nosotros sabemos que este tema también pues ya sucede, ¿no? Y en otros contextos donde se supone que deberían estar seguros, ¿no? Protegidos. Entonces todo lo que tenga que ver con familiares, con esos docentes o con los mismos cuidadores, pues podría llegar a suceder. Y cuando el niño básicamente no entiende o no puede oponerse por su edad o por el mismo desarrollo al que están. En general, el tema del abuso no es algo que debemos quedar como creando una explicación o entendiendo la situación. Es una conducta, ¿cierto? Y es una conducta que afecta a niños, niñas y adolescentes. ¿Con qué? Con su desarrollo sexual. Y es importante entenderlo también simple y llanamente desde lo psicológico, ¿no? De que no se trata solamente de que si yo veo o no veo la afectación, ¿sí? Cuando muchas veces lo psicológico es lo que menos podemos observar. ¿Por qué? Porque más adelante les iremos a contar que hay mucho daño psicológico, que hay mucha afectación emocional, cognitiva, ¿cierto? Y social, lo cual va a afectar el desarrollo de cualquier niño o niña adolescente. Sí, Juan Camilo, y sé que ahora pues vas a pasar a explicar un poco, digamos, toda esa parte legal, porque hay unos fundamentos legales para Colombia. Entonces, todos estos actos sexuales, por ejemplo, con menor de 14 años, pues esto ya, digamos que está legalmente incluido dentro del Código Penal y pues está penalizado en los artículos 208 y 209, que Juan Camilo pues va a pasar a abordar o a explicarles un poco más acerca de este tema. Conozcámoslos. Bueno, Juan, mencionar que hay unas señales de alerta que se deben tener en cuenta y que quizás si tú que nos estás viendo los llegas a notar, los reconoces, estés alerta y prendas las antenitas. Hay que prender las alarmas ahí como de aquí está pasando algo, sí. ¿No es como lo que decimos en el podcast, no al silencio. Algo está pasando. Silencio. Algo está pasando, ¿por qué te lo guardas? Si tú estás leyendo y estás entendiendo algo de esto que te vamos a compartir, puedes estar encontrando una señal de abuso. Bueno, estas señales están relacionadas con todo lo que tenga que ver, digamos que ese comportamiento sexual que llega a ser inapropiado para la edad del menor de edad, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, mojar la cama. Si quizás ese niño o esa niña pues ya ha superado, digamos, esa etapa de utilizar, por ejemplo, el pañal y ya va al baño,
pero llega a reincidir en ese comportamiento, pues hay que estar alerta, ¿no? Cuando los niños o las niñas no quieren quedarse a solas con ciertas personas, o tienen quizás ese temor de estar lejos de los padres o de esas personas que la están cuidando, que son, pues digamos que esos guardianes, ¿cierto? Y pues es un comportamiento nuevo, pues es otra señal de alarma. Tratar de evitar digamos que le retiren o le quiten la ropa interior cuando se van a bañar o pues hay necesidad de cambiarla, ¿no? Pues es otra señal también que nos indica que algo no está sucediendo dentro de la normalidad de la etapa pues del desarrollo de ese menor, ¿no? No, y eso es súper importante que aclara que, o sea, es con los padres, ¿no? Todos los niños tienen confianza con sus papás de poder cambiarse con tranquilidad, ¿sí? Pero cuando ya no se está presentando con naturalidad, pues algo está sucediendo. Sí. A nivel emocional, pues también hay ciertas características y entonces esto es angustia, es miedo excesivo, es digamos que hablar excesivamente o tener datos relacionados a esos contextos sexuales, pues que no deberían tenerlos porque pues no tienen la edad o no deberían tener la información suficiente para esa edad, ¿no? Pesadillas o ese miedo para dormir, todo lo que tenga que ver con eso, pues también hay que prender esas alarmas y retomar todos esos comportamientos que quizás para la etapa del desarrollo ya se han superado, como por ejemplo para los pequeñitos el chuparse el dedo, ¿no? Entonces ahí es supremamente importante. Créame que esa parte de chuparse el dedo pareciera muy inofensiva, ¿no? O sea, como, no, pues normal chuparse el dedo y no nos damos cuenta que eso es una actividad que, así como tiene un inicio, tiene un fin, no se mantiene, ¿no? Y muchas veces sí no está relacionado con temas de inseguridad o de apego, sino también con la formación, esa sexualidad que se ha desarrollado, ¿cierto? Precisamente a través del abuso. O sea, que hay que aclarar que el chuparse el dedo no significa tampoco siempre que esté sucediendo, digamos que problemas de actos sexuales inapropiados, ¿no? Porque pues el chuparse el dedo tiene otras connotaciones que van arraigadas a otros comportamientos. Pero pues si digamos que eso ya se ha superado y hay otros rasgos, otras características sumadas a chuparse el dedo porque es un comportamiento que dejó pero volvió, pues digamos que habría que ponerle cuidado. Bueno, a nivel físico, pues básicamente encontramos tres cosas muy fuertes y dolorosas, y es como se comienzan a presentar molestias, problemas, ¿cierto? A nivel genital y a nivel rectal, ¿sí? O hay compresis, enipresis. Otras señales físicas importantes que podemos encontrar, adicional a las que ya nos ha compartido Liliana, son pues esas molestias, esos problemas a nivel genital y rectal, ¿sí? Como la encopresis, ¿sí? Y parte muchas veces de evitar la reexperimentación, ¿cierto? Que se ha tenido frente al abuso. Muchas veces también como hay inflamaciones, hay picazón, hay sangrado o hay secreciones que son como anormales, precisamente frente al desarrollo del niño o la niña, y hay que prestarle mucha atención. Mira, Juan, que dentro de esas consecuencias físicas también podríamos llegar a encontrar todo lo que tenga que ver con problemas de alimentación o la pérdida de, digamos, de ese apetito o lo contrario, el exceso, ¿no? Entonces, así como tú lo decías, y pues en casos digamos que ya han sido evidenciados, pues también embarazos en niñas y adolescentes. Completamente. Los dolores de cabeza y de estómago también pueden comenzar a ser muy recurrentes, porque es la forma muchas veces de que el cuerpo somatice muy psicológicamente la experiencia de abuso, ¿sí? Ya que muchas veces los niños, pensemos en un niño que muchas veces no podría expresar su emocionalidad con tanta facilidad, pues probablemente no llorará. Entonces su cuerpo pues somatizará mucho de esas emociones o de esa experiencia, ¿sí? Con dolores de cabeza, manifestaciones de ansiedad. Entonces esos cambios de que un niño comenzó a ser como pero muy ansioso y era tranquilo, o un niño que vive con mucho estrés y con mucha preocupación
¿sí? Y probablemente antes no era así, que es lo que conocemos como ¿sí? Previa a el hecho efectivamente de abuso. Y por último, las heridas, las marcas que puedan tener en el cuerpo. Generalmente los niños sí se golpean, se caen, les pasan muchas cosas, entonces pues de eso se trata la niñez y la infancia, ¿no? Pero ya encontrar ciertas marcas, ¿sí? De manos, ¿sí? De dedos, ¿sí? De golpes, ¿sí? Y sobre todo en algunas zonas, ¿sí? Que son propias del abuso frente al cómo se sostiene un niño, de cómo probablemente se golpea, ¿sí? Todo esto definitivamente son parte de esas señales físicas que no podemos obviar, ¿no? Porque siempre que sucede algo, no, se cayó, no, estaba jugando, no siempre debemos pensar que se cayó y estaba jugando, ¿sí? Porque realmente es un niño que viene con esa regularidad de que siempre se cae jugando, o es que ahora aparentemente se cae jugando, ¿sí? Entonces debemos siempre prestarle mucha atención a esas señales. Puede llegar a existir, Juan, dificultades en la comunicación y en las relaciones interpersonales y sociales, ¿no? Entonces, toda esa dificultad para poder expresar lo que sienten, problemas de confianza con los adultos o con esas figuras de autoridad. Totalmente. El temor de contar lo que está sucediendo, porque pues no es una situación fácil. Creo que podría llegar a ser una de las más... Para cualquier ser humano es la más alta en nivel de deterioro. O sea, deteriora sí, todo. sí. Y es que aquí entonces digamos que puede llegar a ocurrir todo lo que tenga que ver amenazas, el sentir culpa y el sentir miedo, que es lo que evita quizás el poder denunciar, el poder contar lo que está sucediendo. Completamente. Y es una alerta y una señal muy clara para que dejen de guardar silencio. Sí, mire, hay consecuencias a largo y a corto plazo, pero esas consecuencias a largo plazo llegan a suceder cuando no se hace esa intervención a tiempo, ¿sí? Entonces, esos trastornos de salud mental, cuando se llega a la adolescencia, para el caso de los niños y las niñas, todos esos problemas de salud mental en la adultez, ¿no? Entonces, esa relación también que se llega a presentar, una relación conflictiva entre el cuerpo y la sexualidad de ellos, digamos que hay un mayor riesgo de vivir nuevas situaciones de violencia y de abuso, y todo lo que tenga que ver con esas dificultades para mantener relaciones afectivas saludables. Completamente. No, y lo que acabas de mencionar es súper importante. Nosotros, en general, en Colombia, en la sociedad, hemos entendido como que, pues sucedió, ¿sí? No, una vez. No, una vez fue la que probablemente se denunció, pero eso no quiere decir que no se vuelva a presentar, ¿sí? Porque digamos que hay unas condiciones también dentro de esas señales que estos agresores conocen y son de vulnerabilidad. Y comienzan a entender que con estas señales que les estamos contando, es un niño vulnerable, ¿cierto? A un hecho de abuso. Y por eso se repite la experiencia. Entonces muchas veces no se repite con el mismo agresor. Pero como este otro agresor ya conoce las señales, ¿cierto? De cómo este niño manifiesta que probablemente ha tenido este abuso, pues efectivamente se va a repetir. Lamentablemente, las denuncias, pocas o muchas, ¿cierto? Crean ese historial de muchas veces no solamente fue un tío o un primo, sino también el papá, el abuelo, hasta el vecino, ¿sí? Y no porque se pusieron de acuerdo, no, ellos no se pusieron de acuerdo. Es que ellos se dieron cuenta de la vulnerabilidad de ese niño o niña frente al abuso, ¿sí? Y es que es importante finalmente, creo, después de haber, digamos que indagado o haber hablado un poco sobre este tema, el actuar a tiempo. Bueno, Juan, y si eres testigo, o si ustedes son testigos, o si es un padre de familia, sí, y están pasando por esta situación, primero, mantener la calma, creo que es importante.
porque eso les va a ayudar también a proteger a la persona que está siendo víctima. Y si ese abuso está ocurriendo en ese momento o digamos, si es evidenciado ahí en el instante, pues lo primero intentar, digamos que detener ese acto, no Totalmente. permitir que eso siga sucediendo, pero no enfrentes quizás al agresor si llegas a reconocer que, pues digamos, la seguridad de la persona que va a intervenir o del menor o de la menor, pues está en riesgo, ¿no? Segundo, escuchar a la persona o a esa víctima sin llegar a juzgarla, ¿no? Porque ese menor cuenta lo que está sucediendo, cree en ese testimonio, no lo presionen, no lo interrumpan y quizás muchas veces ocurre que nosotros hacemos preguntas o afirmaciones donde estamos invalidando esas emociones, ¿no? Entonces dejemos de utilizar frases como ¿estás seguro? Eso no puede ser, o no digas eso. Quizás dile más bien, te creo, no es tu culpa y vamos a buscar ayuda, ¿no? Aquí es importante que el denunciar inmediatamente, como lo estábamos mencionando antes, que hay unas rutas legales que se pueden activar. Entonces, para que ustedes conozcan, en Colombia existen y pueden acudir a la línea 141, que es la que hace parte del ICBF, que es gratuita y es confidencial. La línea 123, que es la de la Policía Nacional, pues se pueden acercar a la Fiscalía, a los centros de salud o a los hospitales, a todo lo que tenga que ver con el área de salud, porque desde allí también se van a poder activar esas rutas de protección y o a las comisarías o defensorías de familia, ¿no? Entonces, digamos que aquí es importante acompañar y proteger a la víctima, asegurarse de que ella no esté sola, de que esa protección que se le vaya a brindar, pues termine brindándole a ella, perdón la redundancia, afecto y seguridad, ¿no? Que es lo que quizás para el momento que está sucediendo es lo que más les hace falta. Y pues busquen una ayuda profesional porque pues la van a necesitar. Esto es una situación que muchos que la han vivido o que su entorno ha pasado por esto piensan que lo van a poder superar solo, pero se va a necesitar de una ayuda profesional y muchas entidades lo van a ofrecer de manera gratuita. Así que no olviden que no están solos y que es importante actuar, porque aquí es importante mencionar para las personas que conocen o que están, digamos, teniendo conocimiento de que eso está sucediendo, y eso es una omisión, y cuando ocurre una omisión, pues eso también tiene unas consecuencias legales que las personas a veces lo desconocen, ¿cierto? Pero eso también es un delito. Y cuando usted interviene, pues intenta salvarle, digamos, intenta salvar a esa víctima de que le ocurran muchos más abusos sexuales y digamos que esa intervención puede marcar la diferencia. Podemos darnos cuenta de lo que muchas veces hace falta por parte de los padres de familia, los cuidadores, ¿cierto? Dentro del contexto, ¿no? Como padres de familia muchas veces vivimos en nuestras actividades, sí, y omitimos qué están comentando nuestros niños y nuestras niñas, dejamos a un lado probablemente eso que quiere expresar o que quiere contar, ¿sí? Y eso hace que sea mucho más complejo el poder contar la verdad, el salir de ese silencio que siempre es el que se cae, se guarda y el que no permite conocer la realidad de lo que están viviendo estos niños y niñas. Y lo que decía Liliana es contundente. Hasta en los hospitales hay un códigos y tenemos una ley frente a todas las víctimas de abuso y violencia sexual. No es algo nuevo, porque la ley ya está hace varios años, entonces no es algo como que qué vamos a hacer, no, ya hay un código, hay unos procedimientos de todos los profesionales, de las líneas de atención, ellos saben efectivamente cómo generar esa protección, esa custodia de los niños momentáneamente, hacerles toda la asesoría a los padres y acompañarlos frente a qué apoyo, no solamente psicológico, sino también de trabajo social, ¿sí? Y claramente me requieren para poder abordar esta situación.
Sabemos que no es fácil, sabemos que no es sencillo, pero tampoco podemos quedarnos callados. No nos podemos seguir guardando esto porque no estamos guardando la afectación de los menores de edad. Estamos callando el delito que está cometiendo el agresor. Eso es lo que estamos realmente callando. Y esa es una de las más grandes invitaciones que queremos aprovechar para comenzar a hacerles el día de hoy. Y es, no miremos que es que el niño se va a quedar afectado, la niña se va a quedar afectado, el adolescente se va a quedar afectado por efectivamente llevarlo y hacerle el proceso, y es que de que tiene que ir a contar, y es que le van a preguntar. No, estamos hablando de la afectación a largo plazo que va a comenzar a tener cuando no es tratado, cuando realmente no es intervenido, cuando no se generan todas esas formas para que el niño o la niña pueda efectivamente procesar esta experiencia, porque no se va a olvidar, y es algo que también debemos saber. Lamentablemente los seres humanos no olvidamos estas experiencias traumáticas, por así decirlo, pero sí el poder elaborar muchas estrategias que le permitan tener un desarrollo, ¿cierto?, con bienestar, con salud mental, ¿sí? Más allá también de la física, porque la física también es muy importante. Entonces, como muchas veces no es solamente el ay, que no vuelva a pasar y ya. No, es que sí va a volver a pasar. Seguramente no con este niño o esa niña, seguramente con otro, ¿sí? Sin embargo, hoy podemos hablar que este tema del abuso no es solamente al interior de la familia. Hemos escuchado casos como el de Garavito, que sonados y, por así decirlo, retrillados ya, pero es que ese fue el de la época. Hoy los casos son mucho más a la mano, ¿sí? Y es de el primo, la prima, ¿cierto? El padrastro, ¿sí? Que los vemos inofensivos, pero realmente están ahí, ¿sí? Y están ahí muchas veces no teniendo lo que decíamos al principio, el acto de penetración, sino la imagen, la seducción, el mostrar partes del cuerpo, el intentar querer tener un acercamiento mucho más íntimo. Claro que ahí se está presentando ya un indicio de que esta persona puede estar viendo la vulnerabilidad de este menor de edad. Y es una de las invitaciones también a observar, no a desconfiar. Tampoco podemos ponernos paranoicos, pero sí es importante observar las relaciones que están teniendo nuestros niños y nuestras niñas. Sí, pero también es importante mencionar que reconocemos que la ruta de activación, quizás estas entidades fallan en la atención, y es lo que también hace que muchas veces las personas que han sido expuestas a estos casos no se ve o no quieran o les dé miedo, pena o simplemente el pensar en que es un proceso largo y tedioso y que de cierta forma pues hay una revictimización, pues les hace quizás tomar la decisión de no acudir a ellas y de no denunciar, ¿cierto? Pero a pesar de esas dificultades y quizás de que hay errores en el manejo de estos casos o de los protocolos, pues es muchísimo más importante que se denuncie, porque si no se denuncia, pues digamos que no va a haber una luz en el camino y simplemente siempre va a seguir pasando lo mismo. Totalmente. Nada, últimas reflexiones para ir cerrando nuestro podcast el día de hoy. Y es que el abuso, la violencia sexual infantil es mucho más que un problema. Aquí lo que hay es un deterioro a los seres humanos y a la sociedad. Completamente. Y que definitivamente no hay que guardar nada en el silencio. Debemos contar la verdad. Si lo has visto, conoces, sabes, ¿cierto? Si de pronto esa persona requiere ayuda, ubícala, ¿cierto? Con los profesionales, con las entidades o las instituciones que puedan brindarle ese apoyo, ¿cierto? Porque de pronto esta persona lo ha vivido o lo ha intentado, pero no se siente completamente segura para poder contar esta realidad. Sí, así que la respuesta y la solución no es tu silencio,
síguenos en redes sociales pues para muchísima más información y comparte este episodio y juntos podemos cambiar vidas. Muchas gracias.